Hola estudiantes, hoy vamos a hablar del plan y la estrategia de comunicaciones. Para comenzar tenemos que saber qué es una estrategia. Resulta que cuando nosotros estamos planteando un objetivo que pensamos cumplir en el futuro, nosotros planteamos ciertos pasos para cumplirlos. Es decir, la estrategia es la proyección de un objetivo y las tácticas, como nosotros las llamamos, son los distintos pasos situacionales que nosotros complementamos para cumplir ese objetivo. La idea es ir encadenando cada una de esas tácticas a fin de poder suplir nuestro objetivo. Dentro del plan estratégico de comunicaciones de una organización debemos incluir siempre la descripción de lo que es la empresa. ¿Qué hace la organización? ¿A qué se dedica? ¿Cómo es sus comunicaciones? También incluimos cuál es su historia, su cultura, a qué públicos pretendemos llegar y demás. Es supremamente importante, y esto lo he repetido muchísimas veces, cada vez que estemos hablando de organizaciones, cada vez que estemos hablando de públicos, cada vez que estemos hablando de comunicaciones, incluir el contexto, ya que el contexto es fundamental para conocer las realidades propias de cada una de las organizaciones. Ahora, ¿qué es un análisis organizacional? Nosotros sabemos que las organizaciones hoy en día viven de la imagen. La imagen es muy importante, la imagen vale muchísimo más que lo que cuestan los activos económicos de una empresa. Bien, para nosotros poder realizar un análisis organizacional tenemos que conocer cómo funciona la empresa hacia adentro y cómo se proyecta hacia afuera. Por eso tenemos factores en cuenta tan importantes como es la imagen e identidad organizacional y la comunicación interna, la relación que tiene con los medios, la gestión de crisis. La gestión de crisis es supremamente importante, ya que la imagen de las organizaciones se ve muy afectada en momentos de crisis y es importante poder solventar estos momentos de crisis a fin de no afectar la imagen de la organización. Ahora, vamos a hablar, para comenzar a hacer un análisis organizacional tenemos que hablar de el DOFA, FODA, DAFO, como quiera que ustedes lo llamen, que es que un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y lo vamos a mezclar con una estrategia que se llama MECA, que pertenece al acrónimo de mantener las fortalezas, explotar las oportunidades, corregir las debilidades y afrontar las amenazas. Tengamos en cuenta que las fortalezas y las oportunidades siempre pertenecen a un tipo de análisis interno, las fortalezas y las debilidades, mientras que las oportunidades y amenazas pertenecen a un tipo de análisis externo. En el interno nosotros podemos tener algún tipo de control, en el externo es bastante complicado tener control, es decir, nosotros podemos prepararnos para afrontar una situación externa, pero es muy complicado que la podamos controlar. Bien. En este cuadro vemos como lo que les contaba, de que el análisis interno está formado por fortalezas y debilidades y el análisis externo a través de amenazas y oportunidades. Bien, ¿qué tenemos que nosotros que considerar a la hora de realizar nuestro plan estratégico de comunicaciones? 1. Visión y misión clara de la empresa. Recuerden lo que les acabo de decir. El plan estratégico es una proyección a futuro. Para que esta proyección se pueda sentar sobre algo, me baso en lo que conozco de la organización, la misión y la visión. Es muy importante que todas las organizaciones tengan clara la misión y la visión y que la apliquen, que sepan para dónde van y, más importante, sepan exactamente qué es lo que son en ese momento. También es importante en el plan incluir todos esos problemas que tenemos a nivel de comunicación en la organización y que queremos solventar. ¿Cómo nos vamos a acercar a la solución de esos problemas? ¿Cómo creemos que los podemos afrontar? E incluir un diagnóstico comunicacional. ¿Qué es un diagnóstico comunicacional? La foto. Una foto que tomamos para un momento y un lugar determinado de la organización, donde decimos, en este momento las comunicaciones fallan por esta y esta razón. Tal vez los medios no son los indicados, tal vez el canal por el que estamos comunicando no es el indicado, más grave aún si el problema es que nuestro público no es el indicado. Como les comentaba, antes de comenzar a generar un plan, tenemos que tener muy claro mi objetivo. Bien, una vez tengo la misión y la visión de mi organización, puedo detectar el objetivo. Por ejemplo, en el caso de la CUN, su objetivo puede ser
ser la institución de educación superior más importante en ciclos propedéuticos de Colombia en el año 2020. Bien, esa es mi visión. Mi visión, ser el mejor centro educativo nacional. Ahora, ¿cómo voy a plantear mi objetivo basándome en ellos? Pues mi objetivo del plan de comunicaciones va a ser hacer que mi público conozca la CUN a fin de afianzar mi posicionamiento dentro del mercado con la mejor institución de educación superior en 5 años. Bien, ese objetivo termina siendo casi que el nombre del plan de comunicaciones. Sin embargo, ese gran objetivo también tiene una serie de objetivos paralelos o que lo van ayudando a una serie de objetivos específicos. Por ejemplo, dentro de nuestro plan de comunicaciones de la CUN está no solamente ser conocida como la mejor institución universitaria a nivel nacional, también como objetivos específicos podríamos tener que los estudiantes reconozcan la importancia de la educación virtual, que los estudiantes reconozcan la importancia de la educación basada en el emprendimiento. ¿Ven? Son distintos tipos de objetivos. Definir una estrategia. Una vez tenemos nuestros objetivos, creamos un plan, es decir, hacemos un análisis, después de ese análisis planeamos. ¿Qué es planear? Es decir, los pasos que yo voy a tomar de aquí en adelante. Lo que yo les decía, las pequeñas tácticas que voy a comenzar a unir. Bien, en este caso los planes de comunicaciones son tanto planes de medios como planes de relaciones públicas, planes si son necesarios de comunicación interna, planes de gestión y crisis que siempre tienen que existir en una organización, planes de responsabilidad social y demás. Bien, de todo esta unión de planes surge un plan corporativo, que es como la madre de todos los planes, el plan que cubre todos los desarrollos estratégicos de la organización. Ahora bien, nosotros tenemos que comenzar a trabajar en orden, es decir, saber dónde arrancamos y dónde terminamos, jerarquizar las líneas de acción. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Para saber dónde empezar y dónde terminar, tenemos que comenzar con una estrategia que contenga los objetivos generales y específicos y una evaluación de la situación comunicacional. Pero antes de hacer todo esto, les recuerdo, debemos tener claro el contexto en el que nos estamos moviendo. Una vez que tenemos este análisis de comunicación FODA, lo que vamos a hacer es buscar dónde está la falla en la comunicación. Bien, ahora sí, nosotros normalmente dentro de un plan de comunicaciones incluimos un análisis, una planificación, una producción y un monitoreo. Y cada uno de ellos es muy importante. El análisis, diagnóstico, identificar los problemas que tenemos en la organización, problemas comunicacionales, problemas específicos. Muchas veces los planes de comunicación son para problemas específicos, como son los casos de crisis. Bien, conocer los actores, quienes están involucrados en la cadena comunicativa de la organización, tanto adentro como afuera. Conocer cuál es la cultura de las personas que están involucradas en el plan de comunicación. Cuando me refiero a cultura es cómo acceden a los conocimientos, cómo se comunican, cómo han aprendido a comunicarse con nuestra organización, los objetivos que tienen. Bien, cuando estamos en la parte de planificación, vamos a mirar cómo llevar el mensaje a nuestro público. Para eso tenemos que antes haber seleccionado el público. Bien, es supremamente importante hacer una selección del público y que la selección del público sea acorde al mensaje que yo voy a enviar. Una vez tengo esto hecho, ya puedo comenzar a hablar. ¿Qué pretendo comunicar? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuántas veces se lo voy a comunicar? Bien, ¿a qué otros grupos pretendo acercar con mi mensaje de una forma indirecta? Por ejemplo, una vez que tengo eso, ya decido exactamente qué voy a hacer para que mi comunicación sea efectiva. Es decir, producir el mensaje. Esto quiere decir, desde el diseño del mensaje, detectar cuál es el medio ideal, detectar qué actividades voy a utilizar, y estas actividades tienen dos fases, la fase de planeamiento y fase de ejecución, y las dos son supremamente importantes. Si yo fallo en alguna de ellas dos, falla totalmente mi mensaje y se genera un ruido comunicacional. ¿Por qué? Vuelvo al caso de la CUN. La CUN decide que una de las mejores formas para comunicarse con su público es a través de partidos de fútbol.
Bien, ya tengo el medio. Ahora tengo que diseñar un mensaje que vaya de acuerdo al medio. Bien, no es lo mismo publicar un mensaje que vaya para partidos de fútbol a un mensaje que vaya a salir, no sé, en el noticiero del mediodía de Radio Caracol. Son mensajes distintos porque los públicos son distintos. Por lo tanto, la planeación de cada mensaje depende del medio y la ejecución también depende del medio para aproximar al público. Y finalmente la etapa de monitoreo. ¿Por qué el monitoreo es importante? Porque lo que nosotros no podemos medir, no podemos contar, simplemente no existe. Adicionalmente, el monitoreo nos permite a nosotros, en cierto momento y en cierto grado, poder corregir nuestro plan de comunicación. Uno no tiene que esperar hasta el final para hacer una evaluación del plan. Uno puede ir corrigiéndola desde el momento en que le está planteando hasta el momento en que le está ejecutando. ¿Por qué? Porque nos permite hacer pequeñas correcciones que van a lograr que nuestro plan de comunicación sea totalmente aceptado por nuestro público. Bien, el monitoreo incluye etapas como monitoreo, seguir todo el proceso comunicativo de acuerdo a lo que nosotros hemos planeado, de acuerdo al público que hemos elegido, hacer un seguimiento constante y finalmente evaluar acciones puntuales, es decir, cumplir mis metas, tengo mis objetivos específicos satisfechos, sí, mi objetivo principal es satisfecho, sí, si algo falló, devolverme a la etapa en que falló y tratar de solventarlo para que en el futuro no me genere el mismo problema. Tengamos en cuenta que cada vez que nosotros detectamos fallas en el proceso de evaluación, esas fallas indican un desperdicio de recursos previo, y normalmente los desperdicios de recursos en las organizaciones equivalen a dinero. Bien, finalmente, ¿cómo se hace la presentación de un plan de comunicaciones? 1. Tiene una presentación, justificación, objetivo general, objetivos específicos, la misión y la visión de la organización, principios institucionales, los valores. Estos dos son muy importantes porque realmente nos muestran que la organización, el diagnóstico de la comunicación, características de la comunicación, el público objetivo, la comunicación interna, las herramientas de gestión que vamos a tener para manejarla, la comunicación externa, las herramientas de gestión de la misma y la cultura interna de la organización. La presentación, una descripción general de lo que yo planteo hacer. Es un resumen ejecutivo de mi plan de comunicaciones. La justificación, ¿qué propongo hacer yo con este plan? ¿Listo? Aquí vale la pena colocar un pequeño marco teórico que me marca un par de autores que me van a decir cómo yo voy a trabajar. Objetivos general, ¿qué se pretende lograr con el plan? Específicos, ¿qué logros intermedios pretendo lograr con mi plan de comunicación? La organización, desde cuál es la misión, la visión, sus principios institucionales, sus valores, su ética. Es muy importante tener claros los valores de organización. El análisis FODA, DOFA, DAFO, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Bueno, ahora, el diagnóstico de comunicación organizacional. Aquí hablamos de comunicación interna y externa. ¿Cómo se comunica la gente en nuestra organización? ¿Cómo nuestra organización se está comunicando con el público hacia afuera? ¿Qué canales de comunicación están utilizando? ¿Qué códigos específicos están manejando? Bien, en este caso normalmente nosotros nos basamos en una encuesta tanto a nivel interno como a nivel externo para saber cómo comunicarnos de la mejor forma. Bien, características de la comunicación, lo que hablaba, es supremamente importante hablar de la imagen que tiene la organización, reconocer por qué medios estoy enviando yo información a mi público, consciente e inconscientemente, voluntaria e involuntariamente, tener clarísimo el público objetivo de mi plan de comunicaciones, que muchas veces no es igual al público objetivo de la organización. Tengamos en cuenta que nosotros generamos planes de comunicaciones para momentos específicos, ¿listo? Para fotos específicas, elementos de comunicación interna, herramientas de gestión que vamos a utilizar para comunicar, carteleras, reuniones, buzón de quejas, medios electrónicos, etc. En la comunicación externa vamos a tratar de proyectar la cultura que tiene la organización a nuestros públicos objetivos. Bien, y finalmente vamos a hablar de las crisis. Como les decía, las crisis siempre van a existir dentro de una organización. Las crisis son hechos que ocurren esporádicamente. Toda organización está proclive a sufrirlo. Lo importante es planificar cómo solventar una
crisis. Bien, yo no puedo saber cómo solucionar una crisis, pero sí puedo tener unos plazos específicos para tratar de hacerlo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias.